Hola, Buenas tardes, profesora Melina. Es un gusto tenerla aquí en nuestra página de Loris Consulto. no, más gusto el mío, Daniela, que ustedes creen estos espacios tan importantes para conversar acerca de lo que está pasando en Colombia y cuáles son las implicaciones. No, Vamos a muchísimas esperar que gracias se a conecte un usted por poco participar. más de gente. Sí, perfecto, está bien. Estaremos esperando unos minuticos que se conecten Dani, más voy Loris a... espectadores, como los llamamos con cariño a todos los seguidores de Loris Consulto. Quiero hablar un poquito acerca de esta iniciativa, de esta página que creamos, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena, los cuales tomamos o tuvimos la idea de hacer el derecho más fácil y divertido para todas las personas, para toda la ciudadanía, porque en la situación que estamos viviendo y en las situaciones jurídicas en general, hay cosas que son difíciles de comprender para las personas y por eso a veces caen en muchos errores, entonces buscamos la forma de explicar temas jurídicos de forma fácil y divertida. Ese es Loris Consulto, el loro más inteligente de todos. Y bueno, muchísimas gracias por unirse. Esperaremos a que se una el profesor Damián Pizarro para iniciar esta conferencia. Bueno, veo que siempre se está uniendo bastantes personas, estudiantes. No sé si es mi señal, pero veo a la profesora Melina borrosa y se pausó el video. Por favor, me confirman si soy yo o es el internet de la profesora. Sí, está bien, ya la estoy llamando nuevamente porque perdimos conexión con la profesora Melina. Estoy tratando también de comunicarme con el doctor Pizarro para... Ok, muchísimas gracias por avisarme. Sí, ya sé que es el internet de la profesora. No se preocupen, ya en unos minutos podremos estar conectados con ellos y poder desarrollar el tema que tenemos preparado para hoy. Muy buenas tardes, profesor Damián. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí en esta plataforma de Loris Consulto. Como ya les venía Ujú. comentando a los espectadores, somos una página de estudiantes de Derecho que buscamos hacer el derecho más fácil y divertido. Hoy estaremos hablando del tema de la asistencia militar en torno al paro nacional que estamos viviendo en este año 2021 y con enfoque en el decreto 575 del 2021 que expidió nuestro presidente Iván Duque. Entonces es un placer para nosotros tenerlo aquí. Voy a tratar de comunicarme con la doctora Melina, que estaba en la llamada, pero se cayó, entonces, para poder Bueno, iniciar este live. cómo no, igual ante todo, y mientras estás intentando ingresar a la profesora Melina Quintero,
sinceramente soy yo el que tiene que agradecer la posibilidad de compartir con ustedes. Ante todo le digo a todos y a todas los presentes que sean de Colombia, que no traten de ajustar el parlante del teléfono. No soy colombiano desde ya, así que no voy a poder tener la hermosa candidez de la voz que tienen ustedes. Voy a hablar como un porteño que soy. Pero eso está bien, porque tú haces parte de esta conferencia internacional. Muy bien. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí. No, la verdad es que sinceramente me parece súper importante que estudiantes, ¿sí? Estudiantes, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Digo, pero que estudiantes participen en este tipo de movimientos. Lo hablábamos con la profesora Melina antes de esta reunión. Me ha hecho a mí prestarle atención a que los estudiantes, sinceramente, y las estudiantes están muy incluidas, están muy tocados por lo que pasa, no solamente en la situación de Colombia, sino me refiero a que uno tal vez cuando pasa a ser profesor, como que pierde tal vez esa sensibilidad, o tal vez se olvida de esa sensibilidad. Y hoy, gracias a Lorisconsulto, me he dado cuenta, por ejemplo, de que hay muchos grupos de estudiantes que organizan estas conversaciones, estas charlas, estas reuniones, y eso demuestra que los estudiantes no solamente quieren recibirse de algo, quieren llegar a la meta, sino que lo quieren hacer de una manera muy humana, y me parece que la verdad es que el trabajo que están haciendo ustedes es algo bastante importante y ojalá se replique desde ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero iniciar presentándolos para que las personas conozcan un poquito de quiénes son ustedes. Voy a iniciar presentando al profesor Damián Rodrigo Pizarro. Él es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Derecho Constitucional y profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Belgrano. También quiero presentar a la profesora Melina Quintero Santos. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho. Bueno, es un placer, repito, contar con su presencia y vamos a iniciar. Quisiera darle la palabra a la doctora Melina que comience con su intervención en este live. Bueno, buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en estos momentos viendo esta iniciativa del Orisconsulto. Felicitaciones a todos los que están detrás de la creación de esta página que es verdaderamente importante y necesaria dentro de lo que estamos viviendo en Colombia. Al doctor Damián, mis agradecimientos profundos por aceptar la invitación. Creo que el doctor Damián le he transmitido todo ese sentimiento, esa indignación, esa frustración a veces de lo que está pasando en Colombia, y como defensores de derechos humanos a veces quedarnos como manicruzados porque no podemos hacer nada, porque vemos cómo han estado las violaciones, vemos los reportes, y que sea la academia el mejor escenario precisamente para conocer en realidad qué es lo que está pasando. Colombia en estos momentos se encuentra polarizado, eh, y muy difícilmente encontramos un diálogo, porque veo en las redes sociales cómo la polarización, la estigmatización, todo ese tema de prejuicios alteran y de alguna manera no nos llevan a encontrarnos desde los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con el respeto, con la dignidad humana. Podemos ver diferentes movilizaciones, podemos ver hasta manifestaciones y todo lo que tiene que ver con el pronunciamiento de nuestros representantes, de nuestros congresistas, muchas veces en contravía de lo que son los derechos humanos. Por eso es tan importante hablar en este escenario y al público en el que estamos dirigiéndonos, que sepan en realidad por qué son tan importantes los derechos humanos, qué es la asistencia militar, cuáles son las implicaciones que trae la asistencia militar contenida en el decreto 575 del 28 de mayo del 2021, que ha venido, digamos, algunos sectores de la sociedad lo apoyan porque piensan que es la mano dura del Estado que está poniendo fin a unos bloqueos de unos vándalos y deslegitiman lo que es la protesta social, y otra parte pues entra a defender los derechos humanos y las protestas pacíficas como medios o como vías para garantizar esa protección de derechos humanos. Yo, antes de darle la palabra
al profesor Damián, porque bueno, ustedes todo el tiempo me ven a mí, pero la idea, y nuestro invitado estrella, nuestro invitado de lujo es el doctor Damián. Pero antes de hablar de esto un poco, yo quiero contextualizar lo que implica la asistencia militar. O sea, en qué consiste la asistencia militar, porque tenemos un decreto 575 que acaba de ser expedido por el gobierno y que precisamente el Código Nacional de Policía establece que la asistencia militar es un instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos graves de alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan o ante el riesgo, peligro inminente para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República podrá disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. El presidente de la República en este decreto establece la asistencia militar en ciertos departamentos de Colombia. Y yo quiero que ustedes, y voy a dejarlo sobre la mesa para que vayamos reflexionando al respecto, pero si se dan cuenta, los departamentos en los que más se han presentado bloqueos y en los que más se han presentado violaciones de derechos humanos son los mismos departamentos en los que más se ha recrudecido la violencia, precisamente por la falta de estrategias para la implementación de las normas contenidas en el acuerdo de paz. Quiero que vayamos pensando en eso porque no es una coincidencia. Nosotros podemos ver civiles portando armas y eso hace parte, no sé si lo han leído, pero sería bueno que lo investigaran, sobre el último informe que presentó la Organización de las Naciones Unidas, en donde se establece que Colombia es el país en donde más líderes asesinados existen por violación de derechos humanos. Entonces, esos coincidencialmente, esos departamentos en los que se aplica estos decretos o por las que surge este decreto de asistencia militar son los mismos decretos que han tenido más masacres, más líderes sociales asesinados, más defensores de derechos asesinados. Y bueno, quisiera dejarlo como en la mesa para que después entremos como a hacer un análisis de eso. Adelante, doctor Damián. Disculpe, No, bueno, antes de que el doctor Damián intervenga, muchísimas gracias a usted, doctora Melina, por su excelente intervención y apertura del tema. Quisiera recordarles que va a estar habilitada la caja de preguntas para realizarlas al final de cada intervención y que podamos hacer de este espacio también una participación de ustedes. Adelante, profesor Damián, con su intervención. bueno, igual yo las preguntas, si quieren, las puedo hacer por acá, ¿no? O tengo que escribirlas, porque si no se me complica. Ellos Es nos van a broma, preguntar a es nosotros. broma. Y Era son broma. los Bueno, a espectadores ver. quienes les van a hacer las preguntas. Ah, pensé que yo también podía hacer preguntas. Bueno, está bien. A ver, la cuestión, obviamente la introducción de Melina es no solamente formalmente impecable, sino también es humanamente razonable y asiste a todo lo que de alguna manera todos los seres humanos vivimos, ¿no? Cotidianamente. O sea, digo, si yo me pongo a analizar a Colombia como un elemento, se podría decir, extrapolado del mundo, por decirlo de algún modo, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en un universo, ¿sí?, llamado Colombia, bien, pase esta situación? Bien, entonces veo todo como si fuera algo totalmente ajeno. Pero lo cierto es que si uno lo piensa desde el punto de vista de lo que somos, ¿no? De lo que somos como seres humanos y demás, si uno lo piensa desde el punto de vista de los seres humanos, existe esta universalidad, ¿no? De la cual los derechos humanos nos universalizan, pero nos universaliza porque todos, por decirlo de alguna manera, somos considerados seres humanos, ¿no? Y simplemente todos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando le contaba anecdóticamente a Melina, que me decía, que le contaba que alguien me preguntó, me dice, ¿pero por qué vas a hablar para Colombia? ¿Tenés algún familiar en Colombia? ¿Tenés amigos colombianos? Y bueno, sí tengo amigos colombianos desde ya, y colombianas. Me dice, pero ¿tenés alguna implicancia? ¿Tenés, no sé, acciones en alguna empresa colombiana? Le digo, no. Cuando con Melina comenzamos a hacer intercambios de información y de datos y demás, y en una de esas yo recibo, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, el decreto 575 del 28 de mayo a la noche, la contacté, se lo envié a Melina, que obviamente ya lo tenía, y le hablé con una indignación que yo creo que, salvo porque me faltaba lo que nosotros llamamos la tonada, me faltaba la tonada colombiana para mostrarle lo indignado que estaba como latinoamericano, como ser humano, ¿bien?
O sea, sinceramente, a mí me indigna muchísimo lo que está pasando, me duele muchísimo lo que está pasando en Colombia, no lo que está pasando ahora solamente, sino lo que viene pasando. ¿Sí? Colombia es un país que está herido hace mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, bien, y todo esto también son, por decirlo de algún modo, coletazos, ¿sí? O son resultados de situaciones violentas que no fueron resueltas, ¿bien? Recién Melina comentaba, por ejemplo, o hacía hincapié principalmente en la polarización, ¿no? La polarización es una herramienta. ¿Sí? Hoy por hoy en Argentina, por ejemplo, la polarización es una herramienta política. ¿Sí? Convertir al país en dos bandos solamente, ¿sí? Y no digo porque uno quiera que existan más bandos, pero digo, convertir a un país en dos voces es la herramienta política más astuta, pero más perversa que hay en el mundo moderno. ¿Sí? Convertir a las personas para que haya una marcha a favor de un derecho y en contra de un gobierno. Y después que existe una contramarcha, es lo más, como les digo, es generar la pelea de pobres contra pobres. ¿Sí? O sea, de eso creo que con Melina también hemos hablado, ¿no? De Galeano. Entonces digo, esto de pobres versus pobres, ¿sí? O sea, la gente peleándose, no porque sean pobres literalmente las personas, ¿no? Pero digo, personas contra personas, peleándose de alguna manera por una ideología, pero en realidad el que sale a la calle, que es un poco lo que yo decía el otro día a la noche, que salí en un vivo en Instagram con la camiseta de Colombia que me regaló un amigo. Eh, que salí contando que de alguna manera a mí lo que más me daba era el dolor de las madres y las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, los hermanos, de quienes estaban afuera protestando, ¿no? Las mamás de la primera línea también, he visto las reacciones sobre las mamás de la primera línea, los bombardeos a sus posiciones y demás. Todo eso, digo, ¿cómo el que está en su casa tranquilo puede creer que de verdad esas personas solamente están luchando por ellas? Que no están luchando por esas personas también. Entonces, la lucha, ¿no? El derecho a protestar también es universal. O sea, también nos comprende a todos y de alguna manera traza, se podría decir, todas las ideologías. Si yo salgo a protestar por un impuesto que creo que es ilícito o ilegal o que carece de sentido jurídico o que carece de temporalidad, ¿no? Porque si hay algo sobre lo que sabe, por ejemplo, la profesora Quintero Santos es sobre derecho administrativo, ¿no? En derecho administrativo, por ejemplo, nos enseñan lo que es la oportunidad, el mérito y la conveniencia, ¿no? Entonces yo digo, sacar un impuesto, por ejemplo, ¿no? Digo, un impuesto en tiempos de pandemia con este fragor social, con esto y lo otro, ¿es oportuno? Puede estar merituado, porque yo necesito dinero, el Estado necesita dinero, el gobierno necesita plata, entonces, bueno, saco un impuesto, pero digo, ¿es el momento? ¿Es oportuno? ¿Es conveniente políticamente para este momento? Claro que no. Era obvio que iba a haber un estallido, sea por un impuesto, sea por una restricción, sea por lo que sea, la gente está cansada. La gente, en cualquier parte del mundo, pero mucho más en Latinoamérica, bien, justamente el problema que tiene es que está harta, ¿sí? En el sentido chileno de la palabra de harto, o sea, esto ya no da para más, bien. Los gobiernos definen quiénes somos esenciales y quiénes no, quiénes podemos salir a trabajar y quiénes no, quiénes tenemos que hacer esto y quiénes no, bien, en qué horarios podemos estar en la vía pública. Entonces, yo admiro mucho que Sergio Estrada Vélez, que él hablaba sobre la objeción de conciencia, bien, y convertirte en objetor no es convertirte en infractor, ¿no? Me explicó y me enseñó eso. Bueno, lo cierto es que los que están en la calle, ¿sí? Los que hoy de alguna manera protestan por todos y por todas, bien, son objetores de conciencia. Son personas que están, también hay, ¿sí? Minimalidades de vandalismo y demás, que eso sabemos que lo hay y siempre lo hay. Pero digo, los que están de alguna manera protestando, son de alguna manera personas que tienen un reclamo y ese reclamo, lejos de estar siendo o queriendo ser contestado y queriendo ser llevado a diálogo y queriendo ser respetado, por decirlo de alguna manera, está siendo respondido con una fuerza aún mayor. O sea, lo que hay es todo el tiempo una intención de redoblar y de complicar aún más la situación. Entonces, lo que de alguna manera a nosotros más nos llama la atención, a los que, como decía recién Melina, trabajamos en lo que tiene que ver con los derechos humanos,
acá se ve que la mayoría de las políticas que se están tomando desde el gobierno del presidente Duque en Colombia son, o sea, son contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos. O sea, ya, de alguna manera, ya le pegan de lleno, como decimos nosotros, le pegan de lleno a los derechos humanos. Bien, después institucionalmente o estructuralmente y formalmente habría que analizar, por ejemplo, porque bueno, la estructura política de la distribución de poder de Colombia no es la misma que en Argentina. En Argentina, un decreto presidencial, ¿sí?, no puede darle la orden a los gobernadores, ¿sí? No sé si todos leyeron seguramente el decreto, ¿no? Pero la parte final es una parte que a quienes somos federalistas nos trae hasta indignación. Bien, aquellos gobernadores, no lo estoy leyendo, pero me lo acuerdo, aquellos gobernadores que no cumplan con las sanciones que de alguna manera el presidente está ordenando cumplir, van a ser sancionados. O sea, les está dando una orden a los gobernadores, o sea que no son gobernadores entonces, de hecho no son de alguna manera, son, ¿cómo se puede decir?, ayudantes del presidente. O sea, no tienen autonomía, son meramente autárquicos y simplemente deben cumplir lo que dice el príncipe, en este caso, ¿no? O sea, el decreto 575 es hasta maquiavélico, les diría, y no desde el punto de vista solamente de lo malo, sino parece escrito por Maquiavelo, propiamente dicho. Esta idea de alguna manera, no solamente de no utilizar mecanismos altruistas o mecanismos de diálogo, también refuerzan y conllevan a que haya muchísima más violencia en la calle. Yo creo que la verdad es que si a veces, si uno tuviera que evaluarlo, ¿no? Como profesores nos ponemos en profesores, ¿no? Ahora con los tres que estamos aquí presentes, ¿sí? Y todos y a todas los de Loris Consulto, nos ponemos como profesores y evaluemos la gestión, ¿sí? Examinemos de alguna manera la gestión del presidente Duque ante esta protesta. Bueno, está totalmente reprobado. Tiene que recursar la materia, porque la verdad es que se la ha llevado toda. Se ha cometido todos los errores habidos y por haber. No ha salido a calmar las masas, no ha salido a tranquilizar, no ha salido a poner paños fríos a la situación, sino que ha redoblado la violencia, ha traído más violencia y a su vez ha polarizado y ha generado violencia entre las personas. O sea, hay un claro incumplimiento de los deberes de un funcionario público y a su vez hay una acción temeraria respecto de lo que podría haber resuelto y en lo que podría haber ayudado. No quiero, perdón, acaparar el tema, pero sinceramente me da muchísima pasión de lo que estamos hablando. Yo quiero comentar algo, y es que miremos que efectivamente cuando se habla de asistencia militar de manera, digamos, sin establecer otras vías, es algo que viola todo lo que tiene que ver, y como lo decía Damián, todos los estándares del derecho internacional. ¿Y por qué? Porque es que resulta, no es que la fuerza no esté permitida, y eso hay que aclararlo. La fuerza sí está permitida, pero bajo unos estándares. ¿Y cuándo se puede utilizar la fuerza? Pues se puede utilizar cuando se necesite. Principio de necesidad, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, que no lo hemos visto en ninguno de los videos que han aparecido en internet y en las redes sociales, que ojo, en estos momentos se han vuelto los únicos instrumentos para poder determinar la verdad, porque es que nuestros entes han sido un poco, muy poco diligentes frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza de la policía. En ese sentido, sí se puede aplicar la fuerza, pero solo se puede aplicar cuando efectivamente cumpla con estos principios y se pretenda la protección de la vida. ¿Sí? O sea, aquí nosotros, cuando hablamos de protección de la vida, es que exista un peligro inminente de la persona que realiza la fuerza, de ese policía, del agente del Estado, o de otra persona que esté dentro de la protesta, porque, ojo, la función de la policía en Colombia es el satisfacer y garantizar que las personas de manera pacífica, en una convivencia pacífica, puedan materializar y puedan ejercer sus libertades y sus garantías. O sea, la policía no está consagrada para
como una fuerza letal, ni está consagrada para aniquilar, ni para violar derechos humanos. La policía es necesaria y aquí no queremos como entrar en esa discusión ni entrar a satanizar a la policía porque tampoco en un Estado democrático también es necesaria ese cuerpo policial precisamente para el ejercicio de esas libertades y esas garantías establecidas en nuestra Constitución Nacional, pero lo que estamos viendo dentro del marco de la protesta social en Colombia es una clara violencia institucional que se utiliza mucho para reprimir, para reprender esta forma de protesta y para coartar estos derechos, lo cual no comulga con el Estado Social de Derecho. Nosotros podemos ver una resolución que es la resolución 02903 del año 2017. Esa resolución establece todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de la policía. El uso de la fuerza como tal es un medio legal que tiene que ser necesario, proporcional, racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de proporción, es que como cuando ustedes en las clases de penal les hablan de legítima defensa, o sea, nosotros aquí en los videos que yo le he mandado a Damián, en los videos que hemos visto, no existe una proporción frente a lo que pasa con la reacción que adopta la policía. Nosotros hemos visto también todo lo que tiene que ver con civiles portando armas, disparando al lado de la policía. Y entonces los pronunciamientos del Estado, del gobierno, son que van, o de las autoridades competentes, es que van a investigar a los policías que estaban en esas circunstancias por la omisión a sus deberes. No, o sea, eso no, porque ya la historia nos ha demostrado a nosotros que el Estado en muchas ocasiones se benefició de los paramilitares precisamente para postergar una guerra y para acabar a la guerrilla. O sea, nosotros venimos de un conflicto armado y no estamos en un posconflicto. Nosotros estamos en un conflicto armado y las cosas hay que decirlas como son, porque no nos pueden vender la idea de que no hay paramilitares, de que no existe ningún conflicto armado, que eso hace parte de la historia cuando lo estamos viendo. Masacres, ¿cuántas masacres han ocurrido en el año sin que exista investigaciones? Hay unas cifras que a mí me interesa mostrar porque quiero que vean la diferencia que hay entre las instituciones y las organizaciones no gubernamentales. La Defensoría le comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el inicio del paro y hasta el día 24 de mayo ha trasladado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Policía 236 denuncias por abusos policiales que vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía. Indicó que ha registrado 1.049 policías heridos y 1.040 lesionados. Esto contrasta con todo lo que tiene que ver con la ONG Temblores, que informó que desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo en Colombia se registraron 3.405 casos de violencia policial, 1.133 de violencia física por parte de policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 27 casos de homicidio se encuentran en proceso de verificación, 1.445 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 47 víctimas de agresión en sus ojos. Entonces, cuando tú ves las cifras que da el Estado, que da la Defensoría, que es el encargado de la defensa de los derechos humanos, que hace parte del pueblo, que es el vocero del pueblo, y ves la diferencia que no se trata, que triplica la cifra. O sea, estamos hablando de que mientras la Defensoría dice que hay 236 casos, una ONG te dice que es que hay 3.000. O sea, ¿cómo tú compaginas eso, esas diferencias que existen? Y otra cosa que yo les hablaba ahora y que quería dejarlo, que les decía que lo iba a dejar sobre la mesa para que fuéramos reflexionando sobre eso, y es que en los departamentos donde se aplica o donde se inició la asistencia militar o en los departamentos donde más ha habido violencia durante las jornadas de las protestas sociales, han sido precisamente los departamentos en donde más se han llevado asesinatos y masacres. Eso está establecido en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde demuestra además que hay defensores de derechos humanos, hay asesinatos de defensores de derechos humanos en el norte del Cauca, en Catatumbo, en el norte de Santander, en Putumayo,
O sea, en los departamentos en donde se ha recrudecido la violencia. ¿Y por qué se ha recrudecido la violencia? Porque precisamente no hay estrategias, ni hay unas políticas públicas, ni hay unos compromisos verdaderos para aquellas personas que firmaron el acuerdo de paz. Nosotros, ¿cuánto nos costó? Y Damián me podrá decir frente a la comunidad internacional cómo se vio eso. Colombia es un ejemplo cuando firmó la paz, cuando logró la paz, cuando firmó un acuerdo de paz estable y duradero. Y la comunidad internacional puso los ojos en Colombia porque demostramos que podíamos salir del conflicto mediante la guerra y mediante una conciliación pacífica de nuestros problemas. Y nos llegamos a esperanzar tanto en que ya no iba a haber violencia, porque la paz no es solamente la ausencia de la violencia, la paz también son otras condiciones, pero por lo menos ya iba a haber cese de la violencia. Sin embargo, estamos en el 2021 y todavía seguimos hablando de violencia, todavía hay denuncias por la violencia. Entonces, evidentemente, las protestas sociales hacen parte de todo lo que tiene que ver el Estado, la falta de garantías del Estado, la falta de compromiso del Estado en sus políticas públicas frente a comunidades vulnerables. Hace poco estaba leyendo una encuesta en el DANE y el 42% de colombianos están en la pobreza. O sea, no son clase media, están en la pobreza. Y cuando un país está en la pobreza y el gobierno es indiferente, pues sucede lo que está pasando en Colombia. Bueno, sí, muchísimas gracias por sus excelentes intervenciones. Hay algunas preguntas aquí en el chat, las cuales me gustaría hacer. Nos pregunta María Victoria Tapia, ¿cuál es la diferencia entre un estado de conmoción interior y la asistencia militar? Bueno, en realidad, perdón, sí, perdón que intervenga. En realidad, la asistencia militar es el remedio que en este caso, por el cual se optó, intentar subsanar o solucionar un conflicto o un estado de conmoción interior, ¿no? Por ejemplo, la Constitución argentina reconoce como el estado de sitio una de las herramientas para una herramienta constitucional, lo que llamamos también estado de emergencia, eh, ante una conmoción interior o un ataque exterior, ¿no? En este caso, la militarización o la salida a las calles El problema, a ver, el problema que de alguna manera yo también, como digo, siempre aprendo, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimo de lo que hablamos con Melina y de lo que Melina está diciendo ahora. El problema no es la militarización de las calles solamente. El problema es la paramilitarización de las calles. El problema es la falta de proporcionalidad en la militarización. La militarización es un problema, pero la paramilitarización es un problema más grave, y la paramilitarización, la militarización, la poca defensa a la libertad de expresión que hay en Colombia en este momento, porque si no fuera por las redes no nos enteraríamos. Después, o sea, por ejemplo, si hoy por hoy, tanto Melina como yo, por ejemplo, seguramente en los próximos tiempos estaremos haciendo actividades académicas sobre escenarios post pandemia, ¿no? Estaremos hablando de qué pasó durante todo este tiempo, ¿no? Seguramente, Melina. Pero también, por ejemplo, va a haber que sentarnos, y cuando digo sentarnos me incluyo, ¿no? Me meto me voy, no sé, a Medellín para sentarme con ustedes, a Cali, y digo, vamos a tener que sentarnos y pensar en el escenario post-paro. O sea, esta situación no puede quedar de alguna manera como que, bueno, mañana se sientan con la comisión de paro, ¿no? Que había un comentario, por ejemplo, si esto se arregla con las comisiones, con la comisión de paro, bueno, se arreglan, por ejemplo, veía yo que había avanzados, la ONU de Colombia había anunciado, por ejemplo, que estaban avanzando los acuerdos con el paro, con la comisión, con el Comité Provisional de Paro de Huila, en Caquetá y el sur del Meta. Entonces digo, bueno, listo, ya está. Empiezan a arreglar todo, listo, problema, santo remedio, en 3, 4 días ya está. Pero no está, los muertos no están, la solución, no, o sea, no hay paz de un día para el otro, tiene que haber un replanteo post esta situación, ¿no? Recién Melina mencionaba el tema, por ejemplo, de la situación de la pobreza, ¿no? La situación de la pobreza, no resolver la pobreza en un país
en un país, o sea, en todo un estado, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera hablar de una sección o algo, ¿no? Pero digo, por ejemplo, en Argentina hoy estamos hablando de que hay el 31,6% de las personas viven bajo la línea de la pobreza, ¿sí? Donde residen el 40, donde solamente un 42% son económicamente activos. O sea, son números que son altísimos. O sea, o sea, 3 de cada, o mejor dicho, más de 3 personas, ¿sí? De cada 10 están bajo la línea de la pobreza, están en la indigencia, y eso es algo aparte que ya viene estructural. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Argentina, de la pobreza, hablamos de 50 años de pobreza, no hablamos de 10 años. ¿Sí? Hablamos de capaz que de 2, 3 generaciones ya de pobreza. ¿Sí? Estamos hablando de un abuelo pobre que tuvo un hijo pobre y que tuvo un nieto pobre. Estamos hablando de 3 años. Perdón, de 3 generaciones. Son muchos años de una pobreza estructural. Entonces, cuando, por ejemplo, hubo un presidente acá que ganó diciendo que iba a traer la pobreza a cero, ¿sí? Y la gente lo votó, era como escuchar no sé, era como escuchar la promesa más vacía de la política mundial, porque primero que la pobreza cero es imposible. Segundo, que era imposible planteada en un país que ya tenía un 30% de pobreza, o un 28 o un 27, y la llevó por encima de los valores de los cuales cuando recibió el gobierno. Segundo, lo segundo que quería decir, cuando de alguna manera uno lee la declaración del representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, ¿no? Fue lo de Maceo, donde de alguna manera mostró o nos mostró al mundo que había que, tras un mes de protestas, que el mundo estaba siendo testigo de un clamor ciudadano, que hay graves acontecimientos en ciudades como en Cali, como en tantas otras, pero bueno, la de Cali fue la que, por ejemplo, más se popularizó, al menos en Argentina, las imágenes que más llegaban eran las de Cali. Que hay la necesidad de fortalecer el diálogo. Se hizo un llamado a los actores políticos, a los actores de todos los bandos, por decirlo de alguna manera, y a las representantes políticos para eliminar la violencia y traer al diálogo. Las Naciones Unidas abrió el espacio de alguna manera, para un camino de una solución pacífica y concertación. Hablar de una paz estable cuando, como dijo la profesora Melina, no hay paz. Entonces, hablar de una paz estable sería como un estadio mucho más avanzado, ¿no? Pero digo, ¿estamos ante una situación complicada? Es una situación complicada. Y con el decreto, con el 575, y hablar de poner fin, o mejor dicho, o poner orden perdón, controlar el orden público, o de alguna manera finalizar con los bloqueos, es desconocer, el reclamo. O sea, yo lo que veo en todo esto es que en realidad lo que está pasando es que no se está oyendo el reclamo siquiera. ¿Sí? O sea, si yo digo, saco un decreto para que la gente se vuelva a encerrar en su casa, lo que estoy diciendo es, me estoy tapando los oídos, no estoy haciendo total y absoluto caso omiso, bien, y además estoy haciendo un uso desproporcional de la fuerza, no estoy priorizando la mediación, no estoy priorizando el diálogo, estoy coordinando con autoridades militares y de policía para asistencia militar. Está bien, como lo dice la ley, como lo asiste la ley, ok, lo entiendo. ¿Está bien? Pero estoy señalando a mandatarios, alcaldes, gobernadores, que están obligados a dar cumplimiento. Estoy diciéndole a los gobernadores y alcaldes que si llegan a omitir ese cumplimiento, estamos, de alguna manera, van a estar sujetos a sanciones. Eh, yo qué sé, yo estaba también leyendo el otro día a José Miguel Vivanco, no sé si lo leyeron, el de Human Rights, por las Américas, y de alguna manera él justamente dijo, las órdenes dictadas que no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, a evitar la fuerza excesiva y a respetar los derechos humanos son una grave falencia y son una grave afectación a los derechos humanos, eh, eh, a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establecidos por las Naciones Unidas. O sea, como repito lo que les dije antes, todo lo que se está haciendo está mal. Todos los mecanismos que se están tomando para esa conmoción interior
para redondear un poco la super respuesta a la gran pregunta, justamente todo lo que se está haciendo para mí está mal. Sí, totalmente desde el enfoque de los derechos humanos y ahora que Mari preguntaba sobre la conmoción interior y la asistencia militar, y es que la conmoción interior exige que la perturbación del orden público sea tan grave que atente de manera inminente con la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Aquí las protestas o las jornadas del paro no configuran una, un atentado o una perturbación inminente a todo lo que tiene que ver el orden público. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los medios en algunos medios colombianos? Porque no puedo decir que todos, y es que las noticias que dan es los vándalos de las protestas, los estudiantes vándalos, etcétera, los jóvenes vándalos, y eso lo que hace es estigmatizar un derecho humano que lo tenemos todos. O sea, nosotros no podemos satanizar la violencia por hechos aislados, la protesta por hechos aislados de violencia. Esto es, y es competencia de las autoridades poder determinar quiénes están marchando pacíficamente y quiénes los están haciendo violentamente, porque es que los que están haciendo la violencia y los que están vandalizando y los que están realizando desórdenes en la vía pública, etcétera, no pueden generalizarse por aquellas personas que sí están comprometidas con y están ejerciendo su derecho a la protesta. Y esto no es solamente una cuestión de Colombia. Yo he visto que en Latinoamérica, en varias sentencias de la Corte Interamericana, aparece que lo que hace la policía, lo que hace el Estado, lo que hacen las oficinas de seguridad del Estado, es que dicen que la protesta ha sido vandalizada, etcétera, pero si eso reflexionamos sobre esas declaraciones, lo que entendemos es que es una forma de reprimir al pueblo con violencia, es una forma de justificar. Hay algo que a mí me preocupa mucho y es que cuando el presidente Duque expide ese decreto y efectivamente pues comienza su aplicación, lo que está mandando es una idea, y así lo interpreto yo, una idea de que por la fuerza, primero, o sea, no me importa cuál sea la protesta, cuáles sean lo que se requiere, aquí es por la fuerza, está mandando un mensaje de papá violento, digámoslo así. O sea, aquí o caminan derechito o les mando a mi ejército, y es por la fuerza. ¿Y qué pasa eso en un Estado social de derecho? Pues cuando un gobernante realiza eso, pues a la luz de los derechos humanos está desconociendo el derecho legítimo a la protesta social, está desconociendo que todos los seres humanos tenemos derecho a la protesta. Y no sé si ustedes miraron una entrevista que le hicieron a María Fernanda Cabal con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te pongo en contexto un poco, Damián. María Fernanda Cabal es una senadora del Centro Democrático, partido del presidente, pues que apoya al presidente de la República, y ella comenzaba a hablar de la protesta y a decir que no, que eso no era un derecho fundamental, que no era un derecho humano, etc. Unas cosas que tú dices, yo no puedo tener ese representante. O sea, nosotros como colombianos, ¿por qué nos merecemos ese representante? O sea, queda uno impresionado porque prácticamente la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cuestionó en todo lo que dijo. O sea, cómo ella iba a y otros derechos que consagra ese derecho a la protesta, porque no es solamente salir a protestar, es que hay otros derechos y otras libertades que se conjugan con este derecho a la protesta. Entonces, ahora estaba viendo que Cintia habla de qué organismos internacionales pueden intervenir. Por ejemplo, en este caso, y nosotros cuando hablamos de esta interpretación que se le da al decreto, es contraria, ya lo hemos dicho, Damián y yo estamos totalmente de acuerdo, que es contraria a los estándares internacionales de los derechos humanos, que privilegian, y eso tenemos que recalcarlo, privilegian que frente a las protestas, incluso cuando se recurren a bloqueos desproporcionados, las autoridades deben privilegiar el diálogo. O sea, el diálogo como mecanismo para solucionar los problemas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su importantísimo informe del 2019 sobre protesta y derechos humanos, establece que las autoridades democráticas tienen el deber de promover espacios de concertación, no solo de evitar afectaciones al derecho a la protesta, sino por cuanto a los abordajes centrados en el diálogo y la negociación son más efectivos para la gestión de las protestas y prevenir hechos de violencia. No se previenen hechos de violencia haciendo un decreto de asistencia militar. Se previenen hechos de violencia precisamente escuchando lo que está pasando con el pueblo. Cuando hablamos de civiles armados, y que lo hemos visto en los videos todos en redes sociales, lo que hacen las autoridades, los coroneles, etcétera, los altos mandos, es decir, que presuntamente portaban armas. Pero si las portaban, o sea, las vimos, o sea, presuntamente, no sé, pero yo la vi. Sí me hago entender, o sea, quedamos con esa sensación de que no va a haber un debido proceso, de que no va a haber una seria investigación. Y cuando no va a haber una seria investigación, cuando las autoridades, las instituciones no hacen investigaciones serias, no siguen el debido proceso, no respetan los derechos humanos, pues obviamente la confianza se pierde por parte del ciudadano en esas instituciones. Y encontramos que, y yo lo decía ahora, la Defensoría del Pueblo establece unas cifras, pero organizaciones no gubernamentales me establecen otras. Y yo, como defensora de derechos humanos, pues me guío más por lo que me dicen las organizaciones no gubernamentales. Porque ya hemos visto cómo las instituciones de alguna manera no son claras, no son directas frente a las informaciones que manejan y cómo se tiende a ocultar lo que en verdad pasa en el país. Entonces, esto es preocupante, estamos frente a una explosión social indiscutiblemente que requiere diálogo y medidas sociales. También. Así es, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que hace Dania Castro y dice, ¿cómo afecta la democracia la estigmatización de la protesta social? ¿Pueden responderla los dos? La hiere de muerte, la hiere mucho. Estigmatizar, estigmatizar, banalizar y vandalizar la protesta hace justamente que las contramarchas, existan las contramarchas, porque la contramarcha no es una marcha de apoyo al presidente o de apoyo al gobierno, podría serlo, pero en realidad es una marcha contra la marcha. Bien, estos videos que yo pude ir encontrando y pude ir viendo de una mujer que decía, ¿y usted por qué protesta? No, yo protesto contra la marcha. O sea, una mujer que marcha contra la marcha. Mujer o hombre, no importa, ¿no? Pero digo, o sea, es utilizar el mecanismo constitucional para oponerse a un mecanismo constitucional, reconocidos ambos, ¿bien? Pero casi, repito, ¿no? Banalizando y vandalizando el valor democrático que tiene, y es uno de los pocos que nos quedan, o sea, perdón, ¿no? Pero digo, desde el contrato social para acá, hemos entregado tantos derechos, ¿sí? Hemos entregado tantos, porque algunos piensan que solamente entregamos hacer justicia por mano propia, pero si no salgamos a la calle, miremos los postes de luz y vamos a ver que estamos llenos de cámaras, o sea que ya la privacidad, la intimidad, todo eso ya lo perdimos, ¿bien? Y mucho más en tiempos de pandemia, donde entregamos garantías y derechos a troche y moche, como decimos nosotros, pero lo cierto es que ciertamente nos queda, creo que el único, no sé, capaz que Melina sabe alguno más, pero yo creo que el único que nos queda es el derecho a la protesta. El único que nos queda es la libertad de expresión. Después creo que todos los demás los hemos visto limitados, cercenados y de alguna manera permitir que se banalice o se hable de la libertad de expresión o de la protesta como simplemente un acto vandálico es justamente desnaturalizar un derecho que todos y todas tenemos. Sobre todo quiero anotar algo, Damián, porque nosotros somos una sociedad y lo he visto pues yo trabajo en un tiempo trabajé con victimarios, en estos momentos trabajo con víctimas del conflicto armado y nosotros tendemos a algo. Mira, hay algo que a mí me impresionaba mucho y se dan, digamos que las instituciones no sé si te ha pasado que en los cursos eso es como una pequeña sociedad.
tus alumnos, tus estudiantes son como una pequeña sociedad y entonces se destaca el líder, se destaca, y así tú puedes ver más o menos cómo son, pues en sus comunidades, cómo son en sus casas, etcétera. Por ejemplo, a mí me encanta cuando me colocaba enfrente de mis estudiantes y los veía a todos, yo sentía que los conocía desde hace mucho tiempo, porque yo podía distinguir entre los grupos, entre todos, cómo se daba todo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora lo que nosotros estamos viendo, y en Colombia es peligrosísimo realizar declaraciones, sobre todo si eres un funcionario público, que estigmaticen la protesta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que el colombiano, si tú no estás de acuerdo con lo que yo pienso, tú estás en mi contra. Es decir, si yo digo, o sea, aquí no respetamos las libertades ni respetamos las opiniones diferentes. Aquí creemos que si yo digo, bueno, Melina Quintero como docente dice, y como abogada y como líder de derechos humanos dice, a marchar todo el mundo. Y si alguien dice que no va a marchar, entonces ahí, claro, es que eres lo uno, eres lo otro, se burlan, te ridiculizan delante de los demás, etcétera, porque aquí el colombiano tiende a estigmatizar, a polarizar. Si no dices algo, si no sientas una posición, entonces eres tibio, te da miedo, no tienes el carácter, no tienes la posición. Aquí parece que nos gustara ver el mundo arder. O sea, o eres del uno o eres del otro, pero no hay un punto. Y eso es preocupante porque, ojo, esas estigmatizaciones precisamente han llevado a que en Colombia se amenace y se maten a personas simplemente por lo que dice el otro. Entonces, nosotros ya llevamos en lo que va corrido del año más de 41 líderes defensores de derechos humanos simplemente por estigmatizaciones que ha hecho el gobierno, por estigmatizaciones que hace la sociedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la manera en cómo ejercemos nuestra libertad de expresión, porque es que nuestra libertad de expresión jamás podrá estar en desarmonía con los derechos de otras personas. Es hasta dónde tengo la capacidad de expresarme, y eso también, y quiero dejárselos de reflexión porque aquí los que nos están viendo, pues la mayoría son estudiantes, son jóvenes, que les agradecemos el sentido social que tienen, las veces que han salido a protestar, las veces que han salido a marchar, porque son derechos legítimos que estamos totalmente convencidos que hay que materializarlos y hay que ejercerlos, pero también es una invitación al respeto de otras posturas. Bueno, pero Melina, y Quisiera también, interrumpirlos un momento porque sí, por Instagram me está favor. informando que va a cortar el live porque se va a cumplir una hora. Entonces vamos a cortarlo un momento y vamos a volver a conectarnos para poder terminar con las preguntas. Les pido una Bueno, disculpa. no, por favor.